similitud. Vamos a ver, ¿por qué quiere Dios que entendamos esto? Noten, la bestia, por ejemplo, habla blasfemias. La bestia de Apocalipsis 13, el dragón le da su poder. La bestia de Apocalipsis 13 persigue a los santos, gobierna 42 meses y gobierna toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero también el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 sale del dragón, o sea, de la cuarta bestia. El cuerno pequeño habla blasfemias. El cuerno pequeño persigue a los santos. El cuerno pequeño gobierna 3 tiempos y medio. Así que la bestia y el cuerno pequeño tienen características similares, porque son una y la misma cosa, es el mismo poder. Por ejemplo, veamos una de las características de la bestia. Habla blasfemias. Les he leído esta cita de la Enciclopedia Católica de la Pronta Biblioteca, volumen 7, página 26, bajo el artículo Papa. ¿Saben ustedes que la palabra Papa es la unión de 2 palabras en latín? Pater Patrum. Pater Patrum quiere decir padre de todos los padres. O también se le llama el pastor de los pastores. La unión de 2 palabras, Papa. Dice así: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. Él es de tan grande dignidad, tan sublime y suprema, que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Cuando el obispo de Roma vino a visitar a San Cristóbal, yo creo que muchos de aquí fueron testigos cuando llegó Jorge Bergoglio, y yo no sé si sea cierto, pero yo leí las noticias, los periódicos, y hasta lo televisaron, y según yo pude escuchar, que hasta le quitaron todos los topes donde iba a pasar este hombre. Yo no sé si sea cierto, para que no rebotara su papamóvil, dicen, o donde iba a ir. Tanto respeto le tienen los seres humanos que muchos se inclinan. El presidente de Colombia, por ejemplo, se arrodilla. No hace mucho estuvo allá, el presidente de Colombia se arrodilló y le besó la mano. Y muchos dicen que es el sucesor del apóstol Pedro. Si ustedes leen Hechos capítulo 10, dice que Cornelio mandó a llamar al apóstol Pedro, y cuando llega el apóstol Pedro, dice que Cornelio, el centurión romano, se arrodilla y quiere adorar al apóstol Pedro. ¿Y qué creen que hace Pedro? Según la Biblia, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Le dijo a Cornelio: levántate, que yo también, ¿qué? Soy hombre. Pedro reconoció que no era digno que se lo reverenciaran así, arrodillándose delante de él. Pero el que dice llamarse el sucesor del apóstol Pedro hace todo lo contrario. Permite que le besen la mano. Una característica más: el dragón le da su poder. El dragón es el imperio romano. Los historiadores concuerdan con esto. De las ruinas de Roma política, dice este historiador Alejandro Flick, de las ruinas de Roma política se levanta el gran imperio moral, Roma papal, en la forma gigante de la iglesia romana. Noten que los mismos historiadores lo dicen. Otro historiador, el libro Código de Justiniano, libro 1, verdadero y eficaz, su título. Justiniano dio un edicto universal en el año 533, donde denominó al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes. En el año 533 se da el edicto universal, para que en el año 538
Vigilio asciende al trono de Roma imperial, de Roma oriental, y comienza a dominar la iglesia y a dominar también el Estado. La iglesia y el Estado se coligaron. Otro historiador llamado Tomás Hobbes dice: el papado es el fantasma del difunto imperio romano, coronándose sobre su tumba, dice este historiador. Hay otro historiador, Labianca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice: a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al pontífice romano. Los historiadores concuerdan, hermanos y hermanas, y aún hoy en día, hermanos, miren, cuando se nombraba al emperador romano, digamos César Augusto, Octavio Augusto, Tiberio, otros emperadores como Calígula, Trajano, Decio, Domiciano, Diocleciano, cuando esos emperadores eran nombrados, se llamaba a los 106 cónsules, y también se llamaban a todos los senadores en Roma. Y entonces echaban suerte quién iba a ser el que iba a dominar el mundo, el emperador. Le llamaban también sumo pontífice máximo, pontifex maximus en latín. Se reunían el Congreso, se reunían los senadores y los cónsules, y entonces escogían al que iba a dominar el mundo, el sucesor del emperador. Por ejemplo, en el caso de Tiberio, sobrino de Octavio Augusto, echaban suerte. Cuando caía sobre el cónsul que iba a subir como emperador, una vez que estaba ya todo listo, sacaban un humo blanco hacia arriba en el imperio romano, en la ciudad del imperio romano, en el Senado. Y cuando salía ese humo blanco, la gente allá afuera estaba esperando. Y entonces salían los cónsules, salía uno de ellos y proclamaba y decía: tenemos el emperador y se llama Tiberio César. Lo mismo que se hacía en el imperio romano se hace hoy en día en la Basílica de San Pedro. Cuando murió, por ejemplo, Juan Pablo II y se nombró a Benedicto XVI, se reunieron el cónclave, se llama cónclave al conjunto de cardenales que están representados en el Vaticano. El cónclave está compuesto por más de 100 cardenales, y de todos ellos escogen a uno de los cardenales para que entre a formar parte de el seguimiento del pontificado. Y cuando escogen quién va a ser el que va a gobernar la iglesia, entonces sacan igual un humo blanco en la Basílica de San Pedro, y luego sale uno de los cardenales y da el anuncio: tenemos papa. Así como se escogía en el imperio romano, hoy en día todavía se hace, solo que ahora en la iglesia del Vaticano. En el año 533 la tiara es colocada encima de la cabeza de Vigilio para subir al trono. Otra de las características, hermanos y hermanas, de la bestia apocalíptica del sistema romano, del sistema papal, es que persigue a los santos. Muchos cristianos fueron perseguidos por desafiar la doctrina de la indulgencia. Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Qué era la indulgencia? La indulgencia era depositar una moneda en el cofre, en la iglesia, en el convento, en la parroquia. Era depositar dinero. Les entregaban un papel donde se autorizaba que León X, por ejemplo, autorizaba las indulgencias. La indulgencia era que si tienes tu ser querido que se está muriendo en el infierno, un niño, por ejemplo, tu abuela que se murió,
y que está sufriendo en el purgatorio, en el infierno. Tú tienes que colocar una moneda. Llegaba el encargado de dar las indulgencias, uno que se llamaba Tetzel, en el tiempo de Martín Lutero, en la Reforma. Llegaba Tetzel y decía: coloca una moneda en el cofre de la iglesia y anota el nombre de tu ser querido. Cuando la moneda cae al cofre, tu ser querido sale volando para el cielo. Y miles y millones de personas llegaron a creer en las indulgencias, y los que no creían eran martirizados, eran perseguidos, porque no creían en la doctrina de la indulgencia. Uno de ellos fue Martín Lutero, el hombre brillante que dividió a la iglesia y que trajo la reforma protestante en el mundo desde los años 1517, cuando clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Ya pasaron más de 500 años. En el año 2017 se cumplieron 500 años. Pero lástima que ahora los protestantes, que ya no son ni protestantes, se unieron con la iglesia después de que se habían separado. Este hombre se llama Tomás de Torquemada. Era un monje español y gran inquisidor, famoso por su implacable administración de la famosa Inquisición. La Inquisición que no tiene nada de santo, hermanos y hermanas. Y ahí podemos ver, algunos eran quemados en la hoguera, otros eran amarrados con cadenas. Uno aquí abajo jalaba la cadena y el otro de arriba también sujetaba como una polea, enrollaba la cadena para que el cuerpo se iba estirando, y aquí lo amarraban. Y entonces llegaba el monje y le decía: te retractas de tu doctrina, te vas a someter a la iglesia. Y el pobre cristiano, el mártir, decía: no me voy a retractar. Y jalaban con más fuerza la cadena. Y luego le decían: te retractas de la doctrina de la justicia por la fe, necesitas las indulgencias. Y el cristiano decía: no. Volvían a jalar más y le volvían a decir otra vez: te vas a retractar de la doctrina que crees, de los husitas, o de Wycliffe, o de Tyndale, o de Knox, o de Baxter, o Latimer, los reformadores. Y no se retractaban, volvían a jalar más. Y entonces llegaba un momento en que el cuerpo se desgarraba, se desprendía. Era terrible la persecución en la Edad Media. Por eso le llaman la edad del oscurantismo, le llaman el siglo de las tinieblas. Y parece que queremos volver a llegar al siglo de las tinieblas, porque hay mucha gente hoy en día que no sabe lo que ha pasado en la historia de la Reforma protestante. Otros eran crucificados, otros eran llevados a los anfiteatros, al Coliseo romano, para ser despedazados por leones. La Biblia dice, otra característica más, que la bestia iba a tener supremacía de ¿cuántos meses? 42 meses. Si tú lees en Génesis 7, tú vas a encontrar que un mes bíblico tiene 30 días. Un mes bíblico. Así que multiplicando 42 por 30, ¿saben cuántos días tenemos? 1260 días. Pero en Números 4:6 y en Ezequiel 4:6 y Números 14:34 dice que un día representa a un año. Así que los 1260 días se convierten en 1260 ¿qué? Años, supremacía del papado. Y hermanos, ¿se cumplió al pie de la letra esa supremacía, sí o no? En el año 538
el obispo de Roma entra en el trono del Vaticano. Vigilio ascendió al trono. Y desde ahí, hermanos y hermanas, 1260 años de persecución, de tinieblas. Babilonia dio a beber al mundo del vino del furor de su fornicación. 538 más 1260 años. ¿Hasta qué año llegamos? Llegamos en el mes de febrero de 1798. ¿Qué pasó en 1798, hermanos y hermanas? En el año de 1798, Francia, a través de Napoleón Bonaparte, proclama la doctrina francesa de la santa igualdad y abolió todas las religiones. Ustedes saben que Francia negó la religión, llegó a ser una potencia atea. Eso está en Apocalipsis capítulo 11. Se le llama Egipto, en realidad la bestia que sube del abismo. Francia llegó a ser una potencia atea que llegó a negar a Dios. Esa nación abolió la religión y además de eso le hizo un atentado a Roma papal. El general Berthier entró en Roma, proclamó la república y llevó preso al pontífice Pío VI. Lo llevó cautivo a Delfinado, Francia, y allá murió en el destierro. El rey del sur, como le llama Daniel 11:40, le había dado un golpe mortal, una herida mortal a Roma papal, a la bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue, ¿qué cosa? Sanada, dice la palabra de Dios. Qué interesante. Ahora, dice la Enciclopedia Americana, edición 1941. En 1798 el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal, estableció uno secular. Las mismas enciclopedias lo testifican. Gobernó 1260 años el mundo. Pero saben, amigos y hermanos, lo va a volver a hacer. Escuchen. Apocalipsis 13:3 dice así: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue, ¿qué cosa? Sanada. Y se maravilló toda la tierra yendo en pos de la bestia. ¿Qué significa que la herida mortal va a ser sanada? En el año de 1798, Francia le quita el trono, el poder y la autoridad. ¿Qué le quitó Francia en 1798 a Roma papal? El trono, el poder y ¿qué más? Y la autoridad que había tenido cuando el dragón le dio. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Si la herida mortal va a ser sanada, significa que va a recuperar el trono, el poder y la autoridad. Hermanos y hermanas, el trono ya lo recuperó. ¿Saben cuándo recuperó el trono nuevo, el trono civil? Hablando así, literalmente, en el año de 1929, Roma recuperó el poder, el trono, el gobierno romano, la iglesia y el Estado juntos. Escuchen lo que escribió este jesuita, un doctor en teología, alguien que está muy bien estudiado y que hizo un análisis histórico de la iglesia católica. Escuchen lo que dijo este hombre. Ha escrito varios libros. Uno de sus libros se llama Las llaves de esta sangre. Hay otro libro que se llama Truenos de justicia. Escuchen lo que dijo este hombre, Malachi Martin. Dijo así: miren lo que dice este hombre: de buena gana o no, preparados o no,
Todos estamos involucrados en una triple competencia global. ¿Estamos involucrados en qué? En una triple competencia global. Ya les voy a decir cuál es la triple competencia. Intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, dice Malachi Martin, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. ¿Qué cosas somos? Dice. Las nos están echando apuestas. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. ¿Qué pelean esos triples competidores? ¿Qué pelean los triples competidores? El sistema de gobierno ¿qué? Global. ¿Y quién será esa triple o ese triple sistema de gobierno? Continúa Malachi Martin y dice: se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todo juntos como una comunidad sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la tierra a comienzo del tercer milenio. Ya somos casi los 8 billones en el mundo. La competencia es intensa. Ya inició la competencia. Ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla o detenerla. Ya inició la triple competencia y no se va a poder detener, porque la profecía lo dice que así va a ser. Va a haber uno que va a dominar, ¿qué cosa? El mundo. Daniel capítulo 3 lo muestra también. Nabucodonosor levantó una estatua a nivel mundial y mandó a todos a que adoraran la estatua de oro. Ese era el nuevo orden mundial. Malachi Martin, las llaves de esta sangre, páginas 11 y 12. Hermanos y hermanas, Roma en realidad está recuperando su poder en el mundo. Increíble, la profecía lo decía. En el año de 1929, al terminar la Primera Guerra Mundial, se hicieron los tratados, el famoso Tratado de Letrán, firmado entre Benito Mussolini y el cardenal Gasparri. Se firmaron los tratados y, hermanos y hermanas, Benito Mussolini, el dictador italiano, podría haberle dado, tal vez, podría haberle dado a una parte de Alemania, podría haberle dado una parte de Suiza, una parte de Australia, pero le dio 46 hectáreas en el centro de la ciudad, en el centro de Roma. Hoy se llama el Vaticano. ¿Cómo se llama hoy? Hermanos, se le llama el Vaticano. 46 hectáreas, pero ha llegado a ser una potencia hoy en día mundial. Desde 1929 que recuperó el poder, recuperó el trono. Hermanos y hermanas, avanzando un poquito de historia más. La historia nos muestra que para el año 1982, un poquito antes de eso, Juan Pablo II, que era el obispo de Roma, Carlo Wojtyla, así se llamaba, hizo alianza, se llama la famosa Alianza Santa, entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano. Fue increíble porque Estados Unidos siempre había tenido sus reservas con el Vaticano. No le llamaba jefe de Estado, no le llamaba una nación. Decía Estados Unidos, por ejemplo, Harry Truman: ¿cómo puede ser una nación si son puros monjes, son puros sacerdotes, no se casan, no se multiplican, no tienen índice de crecimiento? Así que no creían en el Vaticano. Pero Ronald Reagan, en el año de 1982, hermanos y hermanas,
Juan Pablo II hizo tratos con Estados Unidos para derrotar al comunismo. Cuando Malachi Martin habla de la triple competencia global, ¿saben a qué se refiere? Número uno, se refiere al comunismo. El comunismo, o sea, el ateísmo, que incluía a Rusia, la URSS en aquel tiempo, Hungría, Alemania Oriental, Polonia, otros países que están por ahí cerca, Checoslovaquia, por ejemplo, Cuba, Venezuela, que todavía tiene raíz comunista. Entonces se nombró a alguien para que pudiera luchar contra el comunismo. ¿Y quién pudo ser elegido más que Karol Wojtyła, que era polaco, Juan Pablo II? A él lo eligieron para que pudiera dominar al comunismo militante. Y hermanos y hermanas, la historia dice que en el año de el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II se hallaba en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, se hallaba saludando a todos los feligreses de la iglesia, cuando un hombre saltó de en medio y con un revólver disparó a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II se vio su ropa manchada de sangre. Inmediatamente corrieron para poder salvar a Juan Pablo II. Lo trasladaron al Policlínico en el Vaticano, que es el hospital oficial del Vaticano, y ahí lo atendieron a Juan Pablo II. Este hombre que lo disparó se llamaba Ali Aka, un búlgaro, según, que tenía raíces terroristas. Entonces, hermanos y hermanas, cuando Juan Pablo II fue llevado al Policlínico, una bala le entró por uno de los brazos, otra bala le entró por aquí cerca del corazón, no tocó el corazón, otra bala le entró por aquí rozando los pulmones. Entonces, cuando llega él al Policlínico, al hospital, le dicen, ¿cómo es que fuiste salvo con esas balas? Y él dijo, la Virgen me protegió. Algo es increíble. Pero escuchen, mientras estaba en el hospital, Juan Pablo II miró en la ventana, y entonces dice que el sol empezó a brillar. No el sol, era algo sobrenatural. Y dice que la luz del sol entró por el cuarto. Y entonces dice que se le apareció la Virgen de Fátima. Y Fátima le dio un mensaje a Juan Pablo II. Ahora no vayan a pensar que Dios le estaba hablando a Juan Pablo II. La Biblia dice en 2 Corintios 11, 13, 14, que la Biblia dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el 13, que el mismo Satanás se transfigure en ángel ¿de qué? De luz. Se llenó de luz en el hospital del Vaticano. Y entonces le dijo el supuesto Fátima, que no era Fátima, le dijo a Juan Pablo II, conságrame a Polonia y te lo voy a entregar en tus manos. Polonia era comunista. Conságrame a Rusia y te lo voy a entregar en tus manos también. Y luego el tercer mensaje fue, conságrame al mundo y también te lo voy a entregar en tus manos. Yo no dudo que es el mismo Satanás, el diablo, quien le habló a este hombre, porque el diablo es el que pelea el dominio mundial. Y Juan Pablo II comenzó a viajar en todo el mundo. Hermanos y hermanas, el obispo de Roma ha estado haciendo tratados con todos los representantes de todo el mundo, de los presidentes que tienen influencia global. ¡Qué tremendo! Tal como lo dijo
no Dios, sino el mismo diablo, que iba a caer Polonia. Ahora Polonia ya no es comunista. Rusia cayó también. Ya no hay mucho, incluso la iglesia adventista ya entró en Rusia, cuando antes no permitían entrar en Rusia. Así que ahora Vladimir Putin, el que ven aquí, va a visitar y a pedirle consejo a Francisco en el Vaticano. Ya los rusos se dominaron ante los católicos. Como lo dijo Malachi Martin, la triple competencia global era que el comunista estaba luchando para llegar a dominar el mundo, pero la Biblia decía que el comunismo iba a caer. Daniel 11:40. El rey del norte levantará contra él carros y gente de a caballo y lo inundará y pasará. Eso fue lo que pasó. Se unió con Estados Unidos y el comunismo se vino abajo. La triple competencia global. Ahora, Polonia se vino abajo. Lo único que quedaba, o que queda aún todavía, es el protestantismo que conforma los Estados Unidos de Norteamérica. Poco a poco el Vaticano está tratando de entrar en Estados Unidos para hacerlo caer. Ustedes saben que el Congreso de Estados Unidos está conformado por 9 jueces. Pues yo quiero decirles ahora que son 9 jueces. 5 de esos jueces son católicos romanos. Así que el Congreso de Estados Unidos ya está controlado por el mismo Vaticano. Ahora, la Biblia dice que Roma está aumentando sigilosamente su poder. En el año 1964 propusieron que entrase el Vaticano a la ONU, pero no es sino hasta el año 2004 que la bandera del Vaticano ondeaba ahora en la Organización de las Naciones Unidas. Poco a poco el Vaticano está cobrando poder, la religión global, hermanos y hermanas. Ahora, solo nos podemos dar cuenta cuando murió, por ejemplo, Juan Pablo II. Este periódico, La Prensa Libre, dice: termina agonía del Santo Padre, adiós, luto en el mundo por el fallecimiento de Juan Pablo II. Luto en el mundo. La admiración. Y miren ustedes cuando lo llevaron a enterrar su cuerpo, miren quiénes llegaron. Ustedes pueden ver quiénes son los 3 que están ahí, los conocen. El que está allá, el primero, es el que era presidente, Bill Clinton. Miren a dónde está, le dieron el lugar, porque no cualquiera puede llegar cerquita del féretro de donde está ese hombre. El otro es George Bush padre, y el otro que sigue es George Bush hijo. Los 3 presidentes poderosos de Estados Unidos llegaron cuando murió Juan Pablo II. La influencia que ha cobrado el Vaticano en el mundo. Y ustedes pueden ver allá al actual presidente, ese que no está medio bien de su cabeza, Donald Trump. Ese no está muy bien de su cabeza. De repente firma leyes. Por ejemplo, le dice a México: tienes que construir el muro, a mí me vale si no lo puedes hacer. Fréname la migración, por favor, si no, no te hago tratados con el TLCAN. O sea, este hombre tiene autoridad. Y Estados Unidos se tiene que someter México se tiene que someter a Estados Unidos, si no, las cosas van de mal en peor. Uno de los países que le está yendo muy mal hoy en día es Venezuela, porque Venezuela dijo: ya no quiero nada con Estados Unidos. Y Venezuela ahora, hermanos y hermanas, dicen que 1 kilo de arroz está como a 300 pesos. Si estuvieran en Venezuela, dice que 1 kilo de carne, el que quiere comer carne ya podría valer hasta 600 pesos. Imagínense la crisis que ha llegado al país de Venezuela, hermanos y hermanas. Ahora,
Roma está recuperando su poder en el mundo. Tres cosas necesita, hermanos y hermanas, el Vaticano para poder dominar el mundo. ¿Saben cuáles son? Número uno, tiene que controlar ¿qué cosa? La economía. ¿Qué otra cosa tiene que dominar Roma? La religión. Hermanos y hermanas, ustedes se dan cuenta hoy en día que todas las religiones del mundo ya tienen concordato con el Vaticano. Hablemos por ejemplo, de los ortodoxos, tienen lazos con el Vaticano. Hablemos de los musulmanes, y ahí podemos ver, miren, un musulmán que está con los musulmanes, los patriarcas musulmanes siempre visitan el Vaticano, o sea, tienen concordato. Ahora, ¿qué diremos de las iglesias evangélicas? La mayoría de las iglesias evangélicas tienen concordato con Roma. Hace unos meses atrás, Tony Palmer, uno de los dirigentes de la Asociación Nacional de Evangélicos de Estados Unidos, visitó al Vaticano y él invitó en Estados Unidos a ver una pantalla donde el mismo obispo de Roma les habló a todos los evangélicos. O sea, la religión del mundo ya está controlada simple y sencillamente por Roma. ¿Y qué diremos de la política, hermanos y hermanas? Miren, les quiero, tal vez algunos están un poquito incrédulos sobre este asunto. No sé si tengo audio por ahí, pero quiero mostrarles este video. Escuchen este video, cómo hoy en día el Vaticano está cobrando poder en el mundo. Es tremendo. ¿Ya tengo audio? Muy bien. Escuchen ahora, miren cuánto poder está cobrando el Vaticano en el mundo. ¿No tengo audio? Tengo audio. Bueno, es la computadora. Ahorita déjenme checar por un momento. Yo quería mostrarles este video. No tengo audio, lo que pasa es que tengo conectado al proyector, es por eso que no tengo el audio, pero es que el proyector está conectado aquí y el audio lo está sacando el del proyector. No me pasa. Es que el audio está saliendo en el proyector, está saliendo ahí. Ya sale. Ahí está saliendo el audio. Sí. Sí, ¿me pueden dar volumen? A ver si. Ok, ya está. A ver, les voy a poner este video para que puedan ver cuánta influencia tiene el Vaticano hoy en día en el mundo. Escuchen, miren cuánta influencia tiene, hermanos y hermanas. الساحة الداخلية للصرح البطريركي التركي. أهلا فيك. ويلكم. Bienvenue. Benvenuti.
اهلا وسهلا فيك بيناتنا. حلت البركه. يا مرحبا ويا هلا باغلى الاحباب البابا بنديكتوس السادس عشر. بنديكتوس بابا مبارك، بنحبك. نرفع انصار الزيتون، ننصر الورود. ¿Cuánta gente le sigue al Vaticano hoy en día? Son miles y millones de personas que lo aclaman como el líder mundial. Ahora les voy a poner, miren, les voy a mostrar este video. Es una noticia oficial donde las religiones están teniendo concordatos con Roma. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, las actividades del Papa Francisco continúan. Esta vez se reunió con los líderes de las diferentes religiones del mundo. Entre ellos estuvieron el jerarca de la Iglesia Ortodoxa, M. Bartolomeo I, y el rabino de Buenos Aires, Abraham Skorka, a quien saludó con mucho afecto. El Papa Francisco se reunió con los representantes de las confesiones cristianas que acudieron para participar en la inauguración del pontificado. El líder de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, saludó al Papa y agradeció su sencillez porque permitirá hacer llegar el mensaje cristiano a todos los hombres. La scelta della semplicità da parte della vostra amata e onorata santità. Yo no sé si pudieron ver cómo le llamó este rabino, le llamó su santidad. O sea, se puede imaginar cuánta influencia, o sea, cuánto respeto le tienen hoy en día a la religión. Ahora, no sé si me pueden dar audio. Les voy a mostrar esto, cómo la política, ahora la política, ya vimos la religión. Ahora miren esto, cómo la política del mundo también está siendo controlada. Todos los reyes del mundo, los presidentes. Aquí está, por ejemplo, la presidenta de Argentina, la anterior. Y ahí pueden ver. Ustedes saben quién es, ¿verdad? También vendido con el Vaticano. Todos los líderes del mundo buscan al líder religioso del mundo. Ahí pueden ver otro, miren, otro líder de otra nación que llega y le pide consejo al que le llaman líder de la religión. Y miren, llega y se arrodilla. Bueno, miren, no solo se arrodilla, sino que baja y le besa la mano. O sea, cómo la política del mundo siendo controlado por el sistema papal tal como la Biblia lo había dicho y tal como Dios lo había dicho en su santa palabra, hermanos y hermanas. La economía, hermanos y hermanas, va a ser controlada por el Vaticano. Todas las naciones le deben al Vaticano. La política también está siendo controlada por el Vaticano. La religión también está siendo controlada por el Vaticano. La semana pasada hubo una cumbre de líderes del G20. Ustedes saben lo que es el G20, ¿verdad? Son las naciones que conforman para ver la economía mundial, para ver los problemas que hay en el mundo con la economía, también con respecto al calentamiento global, los desastres naturales. Y Francisco acaba de escribir, bueno, el año pasado escribió un artículo que se llama Laudato Si, donde él habla que todas las naciones tienen que preocuparse por el calentamiento global y se tiene que implementar leyes para que protejan a la familia. Y él dijo
en esa encíclica que el domingo es día sagrado, el día de la familia, cuando la Biblia dice que el día sagrado es el día sábado. ¿Qué dice Éxodo 28 al 11? Acuérdate que del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás ¿qué cosa? Toda tu obra. Todo el mundo le está creyendo a la religión del Vaticano, y por eso la Biblia dice que la herida mortal está sanando, porque todo el mundo va a ser engañado por Roma papal. Quiero leerles esta declaración que hizo no hace mucho Francisco. Dice así, en la famosa, el canal de televisión o también la famosa revista BBC Mundo, dice así: el cambio climático es real y peligroso. ¿Saben por qué están urgiendo proteger el clima, el planeta Tierra? Porque esta semana, la semana pasada, hubo un tsunami en Indonesia, y esta semana hubo otro terremoto, no recuerdo qué país, pero hubo un terremoto. Y hace unos meses atrás entró un huracán llamado Florence a Norte Carolina, donde desalojaron más de 1 millón de personas. Mucha gente huyó a Nueva York, a otros estados de Estados Unidos. Y apenas este fin de semana estaba entrando otro huracán a Florida. O sea, terremotos en Europa, desastres en Japón, terremoto en México, huracanes en Estados Unidos, tsunami en Asia, en Indonesia. Todo eso les está preocupando a los reyes de esta tierra, está llevando a poder controlar el mundo. Dice, se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedente. Esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de los países y regiones pobres. 19 de septiembre del año 2015. Y hermanos y hermanas, esta semana que fue la cumbre del G20, se reunieron esta semana, el G20 se reunió nuevamente para tratar esos problemas. ¿Y a quién creen ustedes que eligieron como líder mundial del G20? Francisco primero lo eligieron otra vez, estando presentes Donald Trump, Vladimir Putin, Nicolás Sarkozy de Francia, Angela Merkel, se le llama la canciller del Parlamento Europeo. Estuvieron presentes ahí y no podían nombrar a otro líder, ni siquiera al presidente de Estados Unidos, sino a alguien que satisfaciera sus necesidades en la política, en la religión y en la economía. Así que, hermanos y hermanas, en cualquier momento va a venir la crisis al planeta Tierra. Va a haber un sistema de gobierno global, porque lo dice la Biblia: gobernará toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando se imponga ese sistema de gobierno global, los adventistas del séptimo día sabremos que ha llegado la gran batalla final. Les dije esta mañana, el diablo va a reunir a todas las naciones, las más poderosas como Estados Unidos, va a reunir y va a pelear contra la iglesia del Señor. Pero tenemos una promesa en la Biblia, y la leamos para concluir. La leamos en Apocalipsis 17:14. Antes de que leamos esta declaración bíblica, quiero leer esta cita del conflicto de los siglos en la página 636. Escuchen: todos los que moran en la tierra que le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 13:8, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, o sea, Europa y América, se le tributará homenaje ¿a quién?
al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Hermanos y hermanas, el domingo ha llegado a ser popular en el mundo, incluso en los celulares ya el séptimo día lo ponen el domingo, ya no lo ponen el sábado, el domingo, y comienzan con lunes. Los calendarios también ya colocan ahí primer día de la semana lunes, séptimo día el domingo. Es increíble cómo los calendarios están siendo atacados también. Hermanos y hermanas, en todas las empresas, miren, yo no sé si ocurre aquí en San Cristóbal, pero por ejemplo, donde han dado Tapachula, Comitán, Tuxtla, las empresas en el día domingo están cerradas. Nadie está trabajando el domingo. Todas las empresas ahora descansan en domingo. Y hasta los mismos cristianos descansan el domingo. Hermanos y hermanas, el domingo está cobrando un poder en el mundo, una gran influencia. Todo porque lo dijo un hombre. Una iglesia que cambió del sábado al domingo el día de reposo. Ahora todo el mundo le está siguiendo, hermanos y hermanas. Yo les quiero decir algo en esta noche. Si Dios nos dio el mensaje de los 3 ángeles, es para que nosotros lo proclamemos al mundo. Amén. Es para que lo anunciemos al mundo, hermanos y hermanas. Yo sé que hay mucha gente ahorita que en la radio, en la página internet, en el Facebook están escuchando. Hagan correr este mensaje, que se preparen, porque viene una crisis global. Hay gente que me dice hoy en día, pero como que este mensaje está muy fuerte, como que los vamos a correr de la iglesia, como que no les va a gustar a la gente. Hermano y hermana, aquí no es que le guste o no le guste, aquí el mensaje proviene del cielo. Amén. Cuando Cristo predicó el mensaje, les dije la primera noche, dura es esta palabra, y dijeron, ¿quién la puede soportar? Hermanos y hermanas, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es dar el mensaje de los 3 ángeles, porque va a llegar el día, y hermanos y hermanas, miren, se lo quiero decir en esta ocasión, va a llegar el día en que esto va a suceder. Y esto no es cuento de hadas, esto es que va a ser real, que va a suceder. Como aquello que le decía a Jesús, Jerusalén va a ser destruida, arrepiéntense. Cuando llegó la destrucción de Jerusalén no se pudieron salvar la mayoría, 1.100.000 quedaron postrados, fueron destruidos por los soldados romanos. Hermanos y hermanas, cuando llegue este momento de crisis final, cuando los poderes del mundo se van a aliar con Satanás, el diablo, tenemos que pasar una tribulación. En ese momento, y lo he leído en Amós 8:11. ¿Sí saben qué dice Amós 8:11? ¿Qué dice Amós 8:11? Viene hambre a la tierra, que dice, no de sed, ni de pan, ni de agua, sino de ¿qué? De oír palabra de Jehová. E irán errantes de ¿qué? De mar a mar buscando palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Hermanos y hermanas, van a querer palabra cuando van a estar cayendo las plagas, porque las plagas van a caer especialmente sobre este sistema que va a dominar el mundo con la marca de la bestia. La gente va a querer ahora venir a una campaña evangelística, querer escuchar un mensaje, querer oír la radio. Ahora que hay libertad pueden escucharlo, pero pronto se va a cerrar la libertad. Y como lo leímos en esta mañana en Hebreos capítulo 10, 35 en adelante, el justo por la fe que vivirá. Y ahora quiero leerles la última promesa. Escuchen, Apocalipsis 17, léanlo conmigo. Apocalipsis 17, Apocalipsis va a aparecer en la pantalla. Apocalipsis 17, 14 dice así, Apocalipsis 17, 14, ellos pelearán ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? Pues Donald Trump, Francisco I, Vladimir Putin, bajo el nuevo orden mundial, van a pelear contra el Cordero. Pero la Biblia dice, y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados
elegidos y fieles. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aunque se va a desatar una crisis, va a haber una persecución, van a guerrear contra la iglesia, van a quitar la libertad, van a prohibir comprar y vender, pero la iglesia del Señor estará dirigiendo por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y con Cristo, hermanos y hermanas, saldremos más que victoriosos. Colóquense de pie. Yo quiero cantar un canto con ustedes.